En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. La Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, es considerada el peor conflicto bélico de la historia. ¿Cómo llega a estallar la guerra? La Alemania nazi y el Imperio japonés querían extender su dominio sobre Europa y Asia y poner fin al orden mundial impuesto después de la Primera Gran Guerra. Y cada país involucrado aportó lo suyo para que la guerra se desatara. En 1933, Hitler asume como canciller en Alemania y pone en práctica su proyecto expansionista. Y Japón, en 1937, invade China y desata la Segunda Guerra Mundial en Asia. La fecha clave será el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Y los aliados, Gran Bretaña y Francia, no tardan en responder. Le declaran la guerra a Alemania, comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta semana buscamos analizar todo ese proceso. ¿Cuáles fueron las estrategias de expansión? ¿Por qué se dice que la Segunda Guerra fue mundial? ¿Qué fue el Holocausto? ¿Qué hacer con tanto horror? Hoy, ¿qué fue el Holocausto o la Shoah? ¿Qué fue el Holocausto o la Shoah? Que Hola, soy una Próspera Olivera, vivo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hola, soy Sofía Mendoza, de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. Hola, yo soy Emma, soy de la provincia de Buenos Aires, La Plata. ¿Qué es un genocidio? Para mí un genocidio es un asesinato a un gran grupo de personas. El genocidio es un delito que consiste en exterminar a un grupo de personas por su política, su color de piel, su nacionalidad o por su religión. Como que murieron personas por su religión, nacionalidad o racial. ¿Qué fue el Holocausto? El Holocausto fue la matanza de parte de los nazis a los judíos. El Holocausto intentó aniquilar a la población judía. El Holocausto es un ejemplo de genocidio que consistió en matar a millones de personas judías por parte del nazismo. ¿Qué fue el nazismo? Fue una ideología política surgida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Para mí el nazismo fue una ideología alemana liderada por Hitler, que creía que todas las personas que pensaban diferente a él, bueno, a ellos, eran inferiores. Creía que los judíos eran una raza inferior, que no valían como casi nada. Él construyó los campos de concentración donde mató a millones de personas judías. ¿Cómo hacemos memoria de los aspectos más dolorosos de la historia? Para mí hacemos memoria de eso a través de libros. Hacemos un día patrio. Hay películas, documentales. Leyendo, viendo películas, estudiando. Así recordamos y que esto no pase de vuelta. Ayer, entre el ascenso al poder del nazismo en 1933 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se desarrolló un plan de persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos. Este plan fue ejecutado por el Estado alemán nacionalsocialista y sus colaboradores y se lo conoce con el término Holocausto o Shoah.
Durante este periodo fueron asesinados 6 millones de judíos. Los judíos fueron las víctimas principales de la barbarie nazi, pero no fueron las únicas. Entre los 11 millones de civiles asesinados hubo también opositores políticos, testigos de Jehová, homosexuales, discapacitados, eslavos, sinti y roma, es decir, gitanos y prisioneros de guerra. ¿Pero qué quiere decir holocausto? La palabra viene del griego antiguo holos, que significa todo, y kaustos o kautos, que significa quemado. Este término puede referirse a una ofrenda sacrificada y consumida totalmente por el fuego o a una gran destrucción de la vida, especialmente con fuego. La Shoah es la catástrofe y es una expresión en hebreo, aunque cada vez se la utiliza más también en otros idiomas. La palabra con el significado de una ofrenda quemada en sacrificio aparece en escritos religiosos a través de los siglos. En los escritos seculares, holocausto normalmente significa destrucción completa o total. Este es el sentido que le damos en este contexto. Según dijo el profesor Yehuda Bauer de Yad Vashem, una institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, en el Holocausto del pueblo judío ocurrió algo sin precedentes, aterrador. Por primera vez en la sangrienta historia de la humanidad, en un estado moderno, en el centro de un continente civilizado, se puso en marcha una decisión cuyo objetivo era localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico, aunque la pertenencia al grupo no siempre la definieron ellos mismos, sino el asesino. Y así, en nuestra pregunta semanal, ¿cuál es la memoria de la Segunda Guerra Mundial?, llegamos a la pregunta del día. ¿Qué fue el Holocausto o la Shoah? Aclaremos que genocidio es un término legal que implica la destrucción de los pilares fundamentales de grupos nacionales. Puede incluir, aunque no necesariamente, la aniquilación física del grupo. El Holocausto es una forma de genocidio, tal vez la más extrema. Vamos a ver un poco más acerca de esto. En las décadas de 1920 y 1930 irrumpió en Europa un nacionalismo violento y antisemita, de componentes racistas y sociales, que exigió limitar las actividades económicas de los judíos y los expulsó de la vida pública de los países en los que nacieron y se criaron. Se los catalogaba como una raza inferior y peligrosa. En Alemania había por esa época alrededor de 500.000 de judíos. Casi todos ellos se consideraban patriotas alemanes, vinculados a la forma de vida del país a través de la lengua y la cultura. Muchos de ellos se destacaban en la ciencia, la literatura, las artes y eran empresarios en distintos rubros de las actividades económicas y financieras. Cuando Adolf Hitler asumió el poder, el antisemitismo racial se convirtió en un instrumento de Estado y en la ideología oficial. El antisemitismo era un fenómeno ya instalado en la cultura europea desde muchos siglos antes. Los judíos sufrieron humillaciones y expulsiones, fueron obligados a usar distintivos especiales sobre sus vestimentas, como la estrella de David amarilla, y a vivir en guetos. Se conocía como un gueto a una calle o sector de una ciudad donde solo vivían judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Europa Oriental fueron obligados a abandonar sus hogares y a mudarse a los guetos, donde se los mantenía como si fuesen prisioneros. Muchos murieron en estos lugares. Si bien no hay pruebas de que fueran creados específicamente para matarlos, a los nazis no les preocupaba la gran cantidad de judíos que morían en los guetos a causa del hambre y distintas enfermedades. En 1938, en Alemania, se implementó una campaña de destrucción de sinagogas, arrestos masivos, destrozos y saqueos de tiendas judías, así como el registro sistemático de bienes judíos que luego serían confiscados. La política antijudía se manifestó de dos formas simultáneas. Por un lado, con medidas legales destinadas a eliminar a los judíos de la sociedad, privarlos de sus derechos civiles y llevarlos a la ruina económica. Y a la vez, por medio de campañas calumniosas, provocaciones y violencia en los distintos ámbitos de la vida, dirigidas a forzarlos a abandonar Alemania. Desde ese año aumentó en gran medida la emigración de judíos de Alemania, a pesar de las dificultades que las autoridades ponían a los emigrantes. La venta forzada de bienes de judíos a alemanes, un proceso conocido como arianización, se volvió cada vez más agresivo. Del casi 500.000 de judíos que habitaba en el país, emigraron cerca de 300.000.
distintas organizaciones judías internacionales, asociaciones judías alemanas y el movimiento sionista participaron en la organización de la emigración, que se veía dificultada por las trabas administrativas que ponían los países de destino. Estas complicaciones influyeron en la cantidad de personas que pudieron abandonar Alemania. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en un intento de aportar soluciones al problema de los refugiados judíos, convocó a una conferencia internacional en la ciudad de Evian, Francia. En julio de 1938 se reunieron en esa ciudad los representantes de 32 países. Todos declararon su indignación y condena por la situación en la que se encontraban los refugiados, pero todos expresaron la imposibilidad de recibirlos en sus países. Abel Fruma, Esther Abelewitz, Berta Adler, Gittel Eyman Imen, Miriam Riva, Hedwig Baer, Edith Bayern. Estos son algunos de los nombres de las víctimas del Holocausto y su inconmensurable honor. Aunque la lista de personas que sufrieron la guerra y sus consecuencias tiene una dimensión infinita, inabarcable. Aunque suele usarse la expresión campos de concentración para definir a todos los campos en el sistema nazi, en realidad había diferentes tipos de campos, de los cuales el de concentración era solo uno. Existían campos de trabajo y de trabajo forzados, campos de exterminio, campos de tránsito y campos de prisioneros de guerra. Con el tiempo, la distinción entre los campos de concentración y los campos de trabajo se hizo difusa, ya que en los de concentración también se realizaban trabajos forzados. La red de campos de concentración, que evolucionó con el tiempo, cumplió un papel importante dentro del plan político nazi. Cronológicamente, la utilización de los campos de concentración puede ser dividida en tres periodos claramente diferenciados. Desde 1933 hasta 1936, desde 1936 hasta 1942 y desde 1942 hasta 1945. El primer periodo corresponde al ascenso al poder de los nazis y su consolidación, en la que los campos de concentración se destinaron a la detención de los adversarios políticos del partido nazi. En el segundo periodo, desde 1936 hasta 1942, prácticamente todos los campos de concentración creados durante la etapa anterior fueron desmantelados, excepto Dachau, y se construyeron campos nuevos y más grandes para alojar al creciente número de prisioneros. Durante este periodo, a mediados del cual estalló la Segunda Guerra Mundial, los nazis también establecieron campos de trabajo forzados y de reeducación. Durante el tercer periodo, desde febrero de 1942 hasta el fin de la guerra, los prisioneros de los campos de concentración fueron oficialmente obligados a trabajar en la industria de armamentos, produciendo armas y otros productos esenciales para la economía de guerra alemana. Los guetos fueron creados como una medida temporal mientras los alemanes continuaban en su búsqueda de una solución a lo que llamaban el problema judío. No les importaba el bienestar de los judíos encerrados en los guetos, ni intentaron crear una alternativa que hubiese significado una continuidad de la vida judía. Como ya dijimos, decenas de miles de judíos murieron como consecuencia de las duras condiciones que imperaban en los guetos. Alemania nazi estableció alrededor de 1.200 guetos en las regiones orientales de Europa. El tiempo no es como aquí en la Tierra. Los habitantes de ese, otro, planeta no tienen nombres, no tienen padres y no tienen hijos. Respiran de acuerdo a otras leyes de la naturaleza. No viven, ni siquiera mueren de acuerdo a las leyes de este mundo. Su nombre era su número. Las palabras son del escritor de origen judío Yehiel Dinur, que también usó el seudónimo K. Zenik y fue un sobreviviente al campo de concentración de Auschwitz. El 9 de marzo de 1933, a las pocas semanas de la asunción de Adolf Hitler al poder, se comenzaron a producir en Alemania desmanes antijudíos organizados. Pocos días después, entró en funcionamiento el primer campo de concentración, Dachau, en las cercanías de Múnich. En él fueron encerrados judíos, comunistas, socialistas y liberales alemanes, todas las personas que eran consideradas enemigas del régimen.
El régimen nazi pretendía llevar a cabo lo que ellos llamaron solución final, un plan para aniquilar a todos los judíos. A lo largo de ese año, los nazis establecieron los primeros campos que se convertirían en parte de una amplia red de campos de concentración y trabajo. Esclavizaron a los prisioneros judíos de los campos extendidos a través de Europa y los explotaron como mano de obra. A los prisioneros judíos de los campos se los obligaba a trabajar en granjas agrícolas, en la reparación de caminos, tala de bosques y en especial en establecimientos de la industria armamentística. Las industrias privadas también sacaron provecho de la mano de obra esclava de los prisioneros judíos que debían soportar los golpes de sus guardianes y se alimentaban con raciones de comida que constantemente eran recortadas. Sin remedios ni tratamientos médicos, hambreados y torturados, más de 500 000 de judíos murieron en los campos de trabajo. Más de 14 millones de personas fueron llevadas a trabajar forzosamente en Alemania. A esta cifra hay que agregar otros 2,5 millones de prisioneros de guerra. La extensa red de campos de trabajo se expandía en Occidente y especialmente en Europa Oriental. La Oficina Principal de Economía y Administración de las SS, un cuerpo militar especial creado para responder a Hitler, definió la nueva meta: el aprovechamiento de la fuerza laboral de los prisioneros de los campos de concentración para ser utilizados por la maquinaria de guerra alemana. La meta de exterminio del pueblo judío sería completada a través del trabajo forzoso, sin misericordia, exterminio por medio del trabajo. Ese fue el compromiso que pactaron quienes pretendían el exterminio inmediato y los que querían aprovechar la mano de obra judía al máximo. Los campos siguieron funcionando hasta la caída del Tercer Reich y el fin de la guerra, a pesar de los reveses militares y la victoria inminente de los países aliados. En los campos de concentración estaba la mayoría de los sobrevivientes judíos de Europa, los que no se habían ocultado bajo una identidad supuestamente aria asumida en los bosques o en algún otro escondite, o habían huido a territorios soviéticos o vivían en países libres. Hacia el final de la guerra, cuando Alemania retrocedía en todos los frentes, parte de los trabajadores forzados judíos que quedaban en los guetos, convertidos ya en campos de trabajo, fueron asesinados. El resto fue deportado a centros de exterminio todavía en funcionamiento, como Chelmno y Auschwitz, o evacuados a campos de trabajo y concentración en Alemania. Esos traslados se realizaron en condiciones inimaginables. Se los conocía como marchas de la muerte, durante las que fueron asesinados gran parte de los prisioneros. Escribió el autor italiano de origen judío Primo Levi en su obra La Tregua. Y así, para nosotros, la hora de la libertad sonó grave y sorda, y llenó nuestras almas de alegría, pero con un doloroso sentido de vergüenza. Y también con angustia, porque sentíamos que eso nunca debía haber ocurrido, que ahora nada podría suceder suficientemente bueno y puro para borrar nuestro pasado, y que las cicatrices del ultraje quedarían siempre sobre nosotros. La invitada es representante del Centro Ana Frank en Argentina. Hola chicos y chicas, yo soy Sol Centeno, coordinadora del Instituto de Capacitación Docente del Centro Ana Frank. Vamos a la primera de las preguntas del día. ¿Cuál es la historia del Centro Ana Frank? ¿Cómo surgió? En el año 1960 se abre la Casa Ana Frank en los Países Bajos y empiezan a llegar muchísimos visitantes de todo el mundo que quieren conocer el lugar donde Ana y su familia estuvieron escondidos. Con el paso de los años, la Casa Ana Frank decide empezar a ir a otros países. Y así es como en el año 2009 se funda el Centro Ana Frank Argentina en el barrio de Coglan. El centro se inaugura en el año 2009, en una inauguración muy linda donde se plantó un retoño del castaño, el mismo castaño que Ana Frank miraba desde su escondite en Holanda. Y desde ese entonces el Centro Ana Frank trabaja principalmente con 3 líneas temporales, por supuesto el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, la historia de Ana Frank, la historia de la última dictadura cívico-militar en Argentina y cuáles son los mecanismos y procesos del nazismo que se ven reflejados en la dictadura en Argentina y también los derechos humanos hoy en día y más que nada el empoderamiento de los jóvenes. ¿Qué pueden hacer los jóvenes para construir un mundo mejor?
pensando que los jóvenes son sujetos activos de la sociedad y que pueden generar un cambio. ¿Qué tareas lleva adelante? El Centro Ana Frank lleva adelante muchas tareas, principalmente tenemos un museo en el barrio Coglan, que actualmente está teniendo visitas virtuales, pero también estamos teniendo visitas presenciales con todos los protocolos para que puedan visitarnos personas individuales y las escuelas lo puedan hacer virtualmente. Pero también llevamos adelante diferentes actividades educativas, como por ejemplo proyectos que promueven la lectura y la escritura en el aula, como un concurso literario destinado a jóvenes y docentes, o un proyecto periódicos en donde chicos de todo el país investigan y generan notas periodísticas y escriben, como quería escribir Ana Frank. También tenemos un instituto de capacitación docente, donde llevamos adelante cursos y talleres para docentes en temáticas de derechos humanos. Y hace poco, en el año 2019, también inauguramos un teatro para poder abrirnos a otras formas de manifestaciones, como manifestaciones artísticas. Y también tenemos muestras itinerantes que viajan por todo el país y por Uruguay y Paraguay. ¿Cómo aporta la vida de Ana y su diario al ejercicio de la memoria sobre el Holocausto? Nosotros consideramos que el diario de Ana es un testimonio muy importante para la memoria del Holocausto, principalmente porque ella era una joven que pudo escribir y plasmar en su diario todo lo que le estaba pasando. No solamente el horror de la guerra y de la persecución, pero también muchísimas otras cosas, como por ejemplo la resistencia, las ganas de vivir, de sobrevivir, el amor, la amistad, reflexiones sobre la juventud, sobre el rol de la mujer en su época, pero particularmente, justamente, la escritura como una forma de resistir. Y creemos que es importante también recordar el Holocausto desde no solo sus víctimas, sino también las personas que resistieron al horror y a la persecución. ¿Qué nuevos aspectos surgieron en la última versión del diario? Este año, el Centro Ana Frank publicó una nueva versión del diario de Ana Frank, que fue editada por Eudeva, y esta es la versión completa e integrada del diario. ¿Qué quiere decir esto? Otto Frank, el padre de Ana, publica el diario de Ana Frank en el 1957 y muchos años después empiezan a haber distintas versiones. Ana empieza a escribir su diario a los 13 años y lo escribe como un diario espontáneo en donde plasmar todas las cosas que le estaban sucediendo a ella, que era una joven adolescente en su contexto. Pero cuando estaba encerrada y escondida en el año 1943, escucha por la radio de la resistencia holandesa que cuando termine la guerra se iban a publicar escritos de personas que hayan vivido esa época. Entonces Ana lo que empieza a hacer es a reescribir su diario. Agarra todo lo que fue escrito por ella espontáneamente y lo empieza a reescribir, lo corrige, lo mejora. Entonces, esta nueva versión del diario lo que tiene es esa versión reescrita de Ana, esa versión que ella quería publicar, y además tiene los últimos 4 meses del diario escritos de forma espontánea, que fueron los que ella no llegó a publicar porque el 4 de agosto de 1944 ella y su familia son descubiertos por la policía nazi. Muchísimas gracias por acompañarnos, hablar con nosotros y con los chicos y las chicas que nos ven de todo el país. Porque ¿Sabés quién fue Ana Frank? Ana Frank fue una chica que se hizo mundialmente conocida por haber escrito el diario de Ana Frank, que fue su diario íntimo, en lo que contaba su día a día mientras se escondía de los nazis por ser judía. Ana Frank fue una de las miles de niños judíos que murieron en el Holocausto. Ana Frank fue una niña de Alemania, pero se tuvo que mudar a Ámsterdam para escapar de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler. A los 13 años, su padre le dio un diario que ahora es muy famoso y conocido. Hitler invadió con sus soldados a Ámsterdam y se tuvieron que esconder. Al final los encontraron y casi todos murieron. Los llevaron a campo de concentración y casi todos murieron, menos el padre Otto. ¿Escribiste algún diario personal? ¿Sobre qué tema escribiste o te gustaría escribirlo? Sí, cuando era chiquita sí escribí un diario personal. Sí, yo tengo un diario que yo escribo mis cosas íntimas y si yo tengo algún secreto, lo escribo ahí como que me suelto, ya tengo todo escrito en el diario. Yo no lo escribí, pero si lo escribiera creo que contaría lo que hago en mi día a día y lo que siento. ¿Por qué crees que se escriben este tipo de textos íntimos? Para mí se escriben ese tipo de textos para poder en un futuro recordar lo que hiciste y también siento que sirven como un método de descargo emocional. Porque no quieren decirlo o tienen miedo de decirlo, entonces no guardan tanto, entonces lo cuentan en el libro. Los niños a veces si quieren guardar un secretito así chiquitito y no se lo quieren decir a sus amigos, si es familiar, lo escribís en el diario.
o qué querés ser de grande, como Ana Frank escribía. El diario íntimo personal es un género autobiográfico. Se organiza en base a los sucesos que rodean al autor y los pensamientos e ideas que le provocan en distintos días de su vida. Es una serie de relatos y comentarios que sigue un orden cronológico, cada uno con su fecha. A través del ejercicio de la memoria, convierte a una persona en narrador o narradora de su propia historia. Quien narra se dirige a sí mismo o a sí misma o al propio diario como un interlocutor, y esto crea en la comunicación literaria la ficción de un desdoblamiento. El espacio del diario es la intimidad contada. El mundo interior se reorganiza para secuenciar los sucesos y así plasmar vivencias, sensaciones y pensamientos. El diario de Ana Frank es una evidencia del horror desde la mirada de una niña que se va haciendo adulta, un valioso testimonio de la guerra y la opresión durante la ocupación nazi, así como también de la lucha contra la discriminación y las persecuciones. Vamos a leer un fragmento del diario de Ana Frank. Jueves 9 de julio de 1942. Querida Kitty, nos pusimos en camino bajo una lluvia tupida, papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones llenas de toda clase de cosas colocadas de cualquier modo, y yo con mi bolsón repleto a reventar. Las personas que se dirigían a su trabajo nos miraban compasivamente. Sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte cualquiera. Nuestra estrella amarilla era bastante elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá me revelaron en detalle la historia de nuestro escondite. Desde hacía varios meses habían hecho transportar pieza por pieza una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio. A raíz de la citación hubo que adelantar 10 días nuestra partida, de manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Es un poco difícil comprender cuando no se conocen las circunstancias. Por eso tengo que dar explicaciones. Esto fue un fragmento del diario de Ana Frank. Ana fue Annelies Mary Frank, una niña alemana de ascendencia judía que llegó a ser conocida en todo el mundo gracias al diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo en la que dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó junto a su familia y 4 personas más ocultándose de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. En esta ciudad fue creado el Museo de Ana Frank, en el lugar en el que vivió, con objetos vinculados a su historia y a la de su familia. También existen otros museos dedicados a su figura en distintos lugares del mundo, entre ellos la ciudad de Buenos Aires. Fue fundado en 2009, en el aniversario número 80 del nacimiento de Ana Frank. El centro se convirtió en la primera entidad de esta clase en toda América Latina. Otto Frank, el padre de Ana, era un trabajador próspero que vivía en Alemania junto a su familia, su esposa y sus 2 hijas, Ana y Margot. Después de la llegada de Hitler al poder, las 2 niñas fueron obligadas a concurrir a una escuela especial para judíos. Luego, la familia fue obligada a trasladarse de Alemania a Holanda. Para su cumpleaños número 13, Ana recibió un diario como regalo. En los 2 años que pasó escondida, Ana escribió sobre lo que ocurría en la casa de atrás, pero también sobre lo que sentía y pensaba. Además, escribía cuentos, comenzó una novela y escribía citas en su cuaderno de frases buenas, que copiaba de los libros que leía. Así fue como la escritura la ayudaba a que el tiempo transcurriera. Cuando fueron descubiertos en su escondite, Ana y su familia fueron llevados a distintos campos de concentración alemanes. El único superviviente de los 8 escondidos fue su padre. It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about deep thoughts. El diario fue traducido a 70 idiomas diferentes. Se filmaron películas y fueron escritas distintas obras de teatro basadas en su texto, representadas en grandes escenarios y en escuelas de todo el mundo. Además, ocupó un destacado lugar en la selección de los libros más importantes del siglo XX.
Ana Frank se convirtió en un símbolo de los y las miles de niños y niñas víctimas del Holocausto. Sus palabras, el relato de su vivencia, es un testimonio de un valor incalculable que permite conocer en primera persona lo que significó transitar esa horrorosa experiencia. Hoy vimos que desde que el nazismo asumió el poder en Alemania en 1933 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se ejecutó un plan de persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos. Fueron asesinados 6 millones de judíos y en total 11 millones de civiles. Este plan sistemático es conocido como Holocausto o Shoah. Además, vimos que el Holocausto es una forma de genocidio, tal vez la más extrema, y que en este contexto se impulsó un nacionalismo violento y antisemita que expulsó a los judíos de los países en los que nacieron y se criaron. Además, fueron considerados como una raza inferior y peligrosa y encerrados como prisioneros en barrios llamados guetos. También fueron deportados a campos de concentración diseminados por distintos puntos del continente europeo. En los campos de concentración, los detenidos eran sometidos a trabajos forzados como prisioneros de guerra y sometidos a humillaciones y vejaciones de toda clase. Muchos de ellos encontraron la muerte en estos lugares. Una de las víctimas del Holocausto fue Ana Frank. Hoy hablamos con una representante del museo en su memoria que funciona en Argentina. También conocimos su historia y leímos fragmentos de su célebre diario. Además, los chicos y las chicas del país nos contaron qué piensan acerca de estos temas. Hoy conocimos algo importante. Durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, el Tercer Reich, con el antisemitismo racial como instrumento de Estado, se implementó un plan de aniquilación sistemática sin precedentes que es importante conocer. Ejercitar la memoria sobre aquel momento histórico de horror inconmensurable sirve para tener presente que nunca más debe volver a suceder. Pero todavía vamos a seguir planteando nuevos interrogantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿qué hacer con tanto horror?